1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Qué tal me escuchan ahí? Turiato, ¿qué tal me escuchas? ¿Aprobado? Buenos días, profesor. ¿Se escucha? ¿Todo bien? Bien, bien. Gracias. Esperamos ahí un ratito a ver dónde está la gente linda. A ver, tenemos ahí a Cueva Vilca, ¿qué tal me escuchas? Se escucha bien, profesor. Muy amable, muy amable. Ahí se va sumando la gente. Muy bien, entonces comenzamos, ¿no? Pero ayer pues el manejo esto de los casos que estamos viendo, creo que había puesto una fórmula diferente ahí para las anualidades, ¿no? En realidad, eso puede pasar, ¿eh? Eso puede pasar donde como hay fórmulas que son muy similares, ¿no? Son muy similares en relación con las anualidades anticipadas, las vencidas, e incluso hasta las diferidas, ¿no? Entonces, por ahí uno comete algunos errores, pero por ahí les envié las firmes, ¿no? Las firmes, la fórmula firme, ¿no? Bien, ahora vamos a seguir tratando ese tema, pero ahora vamos a ver en todo esto en relación mediante el tratamiento de las fórmulas como de las funciones. ¿Cómo esto lo podemos comprobar un ratito? Lo podemos comprobar con las funciones. Ustedes saben que hay funciones en el Excel que nos pueden ahorrar, digamos, todo el trabajazo ese de estar aplicando la fórmula, ¿no? Y entonces, está ahí. Tenemos aquí unos casos prácticos. Primero que lo vamos a presentar aquí en los materiales de los colegas y vamos comentando cada uno de los aspectos que se están viendo, ¿no? Analizando cada caso de manera, digamos, que vamos a entender todo este tema de las anualidades anticipadas que estamos tratando por esta semana, ¿no? Bien, nos vamos. Ya tenemos ahí a varios participantes, muy bien, gracias por estar ahí en la clase, que nos vaya bien a todos, ¿no? Bien. De antemano, por ejemplo, miren, aquí en este video que nos presenta aquí el maestro Sánchez, ¿no? El maestro Sánchez. En este material del maestro Sánchez podemos ver, miren, que tenemos la fórmula del monto, ¿no? M de monto, ¿no? La fórmula del monto, cuando se conoce, ¿no? Cuando se conoce la anualidad o R. Y lógicamente se conoce también I, que es la tasa, y N que es el plazo o el tiempo, ¿no? Pero la pregunta está ahí, ¿qué cosa hace esa M, perdón, esa P? Hay una P minúscula ahí, ¿no? No es una P mayúscula, porque P mayúscula haría referencia al valor actual, ¿no? Entonces, yo les pregunto a ustedes ahí, ¿cuál es la función o a qué letra está reemplazando esta P minúscula que vemos ahí, ¿no? Esa P lo hemos visto en otros casos, pero ahora lo vemos ahí, en esta fórmula. Ojo que esta fórmula son las mismas que venimos trabajando para este tipo de anualidad anticipada. Simplemente que le han agregado ahí esa P. ¿Periodos por año? Sí, está bien. Pero, ¿cómo se llama eso en términos técnicos de finanzas, no? Está bien lo que usted dice, tiene que ver con la división del año, con los periodos del año. ¿Capital, profesor? ¿Cómo? ¿Capital? No hace referencia, justamente decía, no hace referencia a capital, porque capital
sería capital, sería P mayúscula, ¿no? Creo que aquí lo vemos como P minúscula. Bueno, para no alargar el asunto, esta P es lo mismo que si tuviera M minúscula. M minúscula. ¿Qué cosa es M minúscula? La frecuencia, ¿no? La frecuencia, o sea, las divisiones del tiempo, como decía de la primera participante en la clase de hoy. Repito, esa P minúscula hace referencia a la frecuencia, ¿no? A la frecuencia. ¿Y la frecuencia qué son? Las divisiones que tiene un periodo anual de distintas formas, ¿no? En meses, en días, en semanas, en quincenas, etcétera, ¿no? Pero el asunto es por qué le he puesto entre P aquí, entre P a todo, en todos los casos, miren. Aquí en este primer multiplicando 1 más I sobre P, acá en el segundo 1 más I sobre P, arriba la potencia N por P, abajo I entre P. ¿Qué pasó ahí, no? Porque es otra fórmula. No es otra fórmula, ¿no? La fórmula es la misma, ¿no? Es la misma, ¿no? En todo caso, solamente de la manera que yo les envié, esta M es sinónimo de S, ¿no? ¿Cómo podría ser de valor futuro, ¿no? S, VF, valor futuro, M, como está considerada acá. Esa parte está bien, pero lo nuevo, si se trata de alguna manera, es esa división o multiplicación entre P. Pasa, digamos, esta situación es cuando uno anticipadamente no determina los datos considerando la frecuencia. Me explico, por ejemplo. Si yo pongo ahí esta I, es la I original, es la I original que está en el dato. Esta I va a ser la I original que está en el dato. Y la división, esa P, va a ser entre la frecuencia. Por ejemplo, si fuera una tasa anual capitalizable mensualmente, sería la tasa anual entre 12 y P sería 12, ¿no? P sería 12 para todos los casos, ¿no? Simplemente eso, ¿no? Simplemente es eso, ¿no? Es decir que cuando no se establecen los datos específicos al inicio, se puede hacer acá directamente la fórmula. Ahora ya dependerá de cada uno cómo maneja sus fichas, como se dice. Si es mejor, digamos, que ya lo divida antes de aplicar la fórmula o en el momento de aplicar la fórmula tenga que hacer la división correspondiente, ¿no? Simplemente es esa situación, ¿no? Pero repito, la fórmula es la misma que tenemos ahí y que le hemos dado, ¿no? Bien, vamos a presentar entonces desde el inicio este material. Bienvenidas al canal, mi nombre es Esteban Sánchez y hoy les traigo un video tutorial sobre anualidades anticipadas, simples y ciertas. Los objetivos de este tutorial serán repasar los conceptos generales de las anualidades anticipadas, simples y ciertas. Vamos a ver la fórmula general de una anualidad anticipada, simple y cierta, y vamos a realizar una serie de ejercicios que vamos a resolver con la fórmula general y con la herramienta de Excel. Escuchen ahí lo que acaba de decir. Vamos a desarrollar casos con la fórmula. Esa fórmula caprichosa que vemos ahí tenemos la fórmula, ingresamos los datos y al ingresar los datos puede ser los datos ya establecidos en una frecuencia correspondiente o los datos así como nos dieron en bruto y recién en la fórmula se establece el dato correcto dividiéndolo entre esa P minúscula como ha hecho ahí, que hace referencia a una M minúscula que es frecuencia. Pero además agregado ahí el colega dice que
le vamos a aplicar las funciones de Excel. Y prácticamente lo nuevo, digamos, aquí en este evento, pero ya sabemos que si tenemos un caso práctico, debemos aplicar la fórmula. Pero esa fórmula ya está insertada, digamos, ya está configurada en Excel, de modo que buscamos la función correspondiente, que en este caso va a ser VF o valor final, ¿no? E ingresamos los datos que nos pide, ¿no? Y ya está. Inmediatamente Excel nos saca, digamos, el dato, ¿no? Pero cuando utilizamos la función Excel, en este caso, en otros casos, no nos damos cuenta qué es lo que hace el sistema, ¿no? Qué cosa está multiplicando, qué cosa está dividiendo, cuál es el dato que va como potencia, e incluso no sabemos qué dato está restando o sumando, ¿no? No nos damos cuenta de eso, ¿no? Porque ya el sistema lo hace, digamos, directamente, ¿no? Por eso la recomendación es la siguiente, ¿no? Primero nos entrenamos en utilizar las fórmulas y después podemos utilizar las funciones, ya cuando manejamos, ya para agilizar las cosas. Pero en este caso el colega hace las dos cosas, ¿no? Desarrolla, digamos, el problema aplicando la fórmula general, ¿no? de la que menciona él, ¿no? Y a continuación, inmediatamente le aplica las funciones de Excel. Una cosa es funciones de Excel y otra cosa es utilizar el Excel común. Las funciones ya están configuradas, ya están programadas, digamos, para que uno ingrese determinados datos y sale el resultado. También la fórmula general lo podemos aplicar utilizando el Excel común y ahí podemos agregarle paréntesis, la potencia, la radicación, qué sé yo, ¿no? Que eso es como que si uno lo hiciera en una calculadora, ¿no? Que tenemos esas dos maneras entonces, ¿no? Vamos a definir una anualidad como una sucesión de pagos generalmente iguales que se realizan a intervalos de tiempo iguales y con interés compuesto. Mire, ahí acaba de indicar tres características, ¿no? Y no se olviden de esto, y lo estamos reiterando. Incluso ayer le pedíamos que sacara una conclusión de las anualidades, ¿no? Espero que lo hayan considerado esta, ¿no? Cuando dice que son pagos generalmente iguales, ya es una característica, que se realizan a intervalos de tiempo también iguales, ¿no? Ya son dos. Y tres, aquí no hay interés simple ni cualquier otro tipo de interés raro que se haya inventado, sino es el interés compuesto. Entonces, ahí tenemos tres características. Además de otra característica que podemos indicar que siempre una anualidad lo vamos a determinar, puede ser sobre el valor actual, sobre el valor final. Además, en toda anualidad va a haber un plazo. Además, en toda anualidad va a haber una tasa de interés. Además, en una anualidad que va a haber una frecuencia, ¿no? Justamente lo que comenzamos a ir comentando, ¿no? Eso de la P minúscula o M minúscula, ¿no? Que hace referencia a la frecuencia. En todo caso, va a estar presente la frecuencia, ¿no? Además, debemos ahí considerar, pues, que también en líneas generales debemos tener en cuenta que aquí, que una anualidad hace referencia al pago total de que uno realiza. Por ejemplo, si yo digo, voy a pagar una mensualidad de 5.000 soles por un préstamo que tengo y tales condiciones a tal plazo. Ese importe que voy a pagar es el pago total, ¿no? Por eso se le llama cuota o pago también se le llama, porque ese es el importe que finalmente uno termina pagando, que ya considera, digamos ahí, además del interés, todos los desembolsos que pudiera establecer la entidad, ¿no? La entidad acreedora en este caso. Entonces podemos ver que
Se trata, digamos, aquí de no solamente de darse ahí de capo manejando la multiplicación, división, sino de ir entendiendo la lógica correspondiente. Los pagos no necesariamente se realizan cada año, sino que su... Esta es otra característica también que, si bien es cierto el término anualidad, por asimilación o relación, digamos, podría referirse a un año, como puede haber algunas cuotas anuales, como se hace, por ejemplo, en los colegios profesionales, creo que en un momento lo dijimos, ¿no? O como se hace, por ejemplo, por impuesto a la renta anual o algo así. Va a haber, ¿no? Va a haber, pero la mayoría, digamos, de anualidades son, como dice aquí el colega en la parte inferior, de tipo mensual, por ejemplo. Mayoritariamente en el mundo, es de tipo mensual, semanal, semestral, cuatrimestral, ¿no? Bimestral, etcétera, etcétera. Diaria incluso, ¿no? Podría ser el caso, ¿no? Esto de diaria creo que incluso le dije, por ejemplo, a veces vemos en los mercados, ¿no? Ustedes vayan por la tardecita en los mercados y están pasando ahí los cobradores de la municipalidad, ¿no? Y hacen un ticket, le entrega al vendedor ahí, al vendedor que está, y el vendedor ahí le da un sencillo, ¿no? Que ya está establecido ahí internamente, ¿no? Y así, digamos, es un ejemplo, digamos, que está en la vida cotidiana, que está ahí en el devenir de nuestras costumbres, ¿no? Y obligaciones que tenemos también con las entidades municipales. Bueno, ejemplos van a haber infinitos, ¿no? Muchos ejemplos, porque ahora las personas, digamos, no ganan mucho dinero y lo poco que ganan no les alcanza, digamos, y entonces hay que recurrir a los créditos, hay que ver la forma, si ya tienes un pequeño capital, de sacarle más provecho, invirtiéndolo en algo, ¿no? Y obteniendo un interés periódico sobre el mismo, ¿no? Esas situaciones se van a dar siempre, y esos son los ejemplos de anualidades. Entonces tenemos ahí, podemos decir otra característica, que las anualidades pueden ser mensuales. Otra característica, las anualidades pueden ser semanales, que las anualidades pueden ser quincenales, que sean en el comercio, que sean en las finanzas, que sean entre los vecinos, que sean en la vida cotidiana de la gente. Está presente de todas maneras. Su frecuencia puede ser cualquier otra. Puede ser mensual, semanal, semestral, diaria, trimestral, etc. Una anualidad es cierta cuando se conocen las fechas extremas del plazo. Con eso nos referimos, por ejemplo, a cuando sacamos un crédito, sabemos desde un inicio el número de cuotas que tenemos que pagar, la fecha en la cual se paga cada uno y conocemos el plazo o la fecha en la cual tenemos que liquidar ese préstamo. Esta es otra característica de la anualidad. La anualidad puede ser cierta, o puede ser simple, o puede ser ordinaria. Entonces, aquí el colega nos está dando, digamos, el concepto cierta, dice, cuando se conocen las fechas extremas de plazo, inicio, fin, por decirlo. Y también sabemos cada cuántos días, cuántas semanas vamos a pagar. Este término cierto viene también de la tributación, por si acaso. Cuando en tributación se habla, digamos, de la SUNAT especialmente, hemos establecido la base imponible de tal tributo sobre base cierta. Porque también, al contrario de cierta, hay otro tipo de base, ¿no? Cuando se hace unas proyecciones y se establece, digamos, ahí. Cierto es entonces que sobre datos reales, sobre fechas que están identificadas taxativamente en el documento del crédito, en el contrato del crédito, en el pagaré del crédito, si fuera el caso, o en el contrato de inversión que hemos realizado. Tal como hace referencia en un crédito automotriz, dice, por ejemplo, se establecen desde la compra del desde la compra del pago, ¿no?
porque estamos hablando aquí de anualidades anticipadas. Desde la compra, el pago del anticipo, ¿no? Bueno, ahora se ha hecho tan común esto del anticipo que se da casi en todo, ¿no? En las entidades privadas, por ejemplo, o aquí mismo en la universidad, ¿no? Ustedes, por ejemplo, pagan matrícula de un servicio que no saben si lo van a recibir, ¿no? O sea, ese pago de la matrícula es un pago adelantado por todo el ciclo. Lo mismo pasa en las entidades privadas, pues. Dicen, tiene que pagar anticipadamente la matrícula e incluso algunas dicen el ciclo, el primer mes, ya por adelantado. En los alquileres también ya hemos dicho que esto es casi ya una costumbre, ¿no? De pedir una garantía, incluso. Además, digamos, del pago adelantado, algunos piden 2 meses, ¿no? Pago adelantado 2 meses y 2 meses de garantía. Cuando el inquilino es medio sospechoso, por decirlo. En otro caso, tampoco, seguramente no hay ni anticipo, ni hay garantía. También puede haber eso. Eso ya depende entre las partes. Las partes se establecen. Ahora también un ejemplo bien evidente, bien cierto, como dice el nombre acá, bien cierto, es esto que se paga, por ejemplo, en la compra de casas, departamentos, terrenos, ¿no? Cuando una familia quiere comprar un departamento, hay muchas formas de comprarlo. Una compra es en planos, o sea, no está comprando nada, ¿no? Sino que solamente está en plano. Y para eso haces un pago anticipado, ¿no? En algunos casos una cuota inicial para que separes ahí tu inscripción en ese programa. Y luego te dicen, tiene que cumplir con una cuota inicial de tanto. Y todo está en plano, ¿no? Nadie está haciendo nada, nadie está ni siquiera agarrar una palana y, ¿a qué digo? Cavar algo, nada, ¿no? Está en el papel todo, planos es en el papel. Pero sin embargo usted ya pagó su cuota de inscripción, ya pagó la cuota inicial, ya pagó la primera mensualidad y a veces la segunda y así varias. Y se ha agarrado como moda esto, ¿por qué? Porque el inversionista inmobiliario no quiere sacar de su dinero, ¿no? Porque su dinero se podría perder, ¿no? Se podría perder en el sentido que puede gastar tanto en construir, por ejemplo, un edificio de departamento que después nadie le compre, ¿no? Como ha pasado. Y entonces han comenzado a utilizar este tipo de anualidades, ¿no? Los pagos anticipados. Primero se asegura una cierta cantidad, al menos hasta la mitad del pago, y de ahí comienzan a construir. Y luego le dicen, ya estamos ahí en el sótano 1, sótano 2, ya salimos de los sótanos, y recién aparece ahí la construcción ahí con su primer piso, segundo piso, etc. Y ahí se hace más rápido incluso, ¿ya? Porque abajo, ahí es donde demora más. Entonces son formas, ¿no? Son formas como se aplica aquí en la educación, como acabo de indicar, en, en la gestión inmobiliaria, en los artefactos y en muchas cosas, ¿no? En muchas cosas son aplicadas de todo estas anualidades, ¿no? Estamos en presencia de una anualidad siempre cuando se cumplen dos condiciones. Número uno, cuando los pagos se realizan en las mismas fechas en que se capitalizan los intereses. Y número Podemos hablar aquí, antes de hablar de qué cosa es simple, ¿no? Ya podemos decir que otra característica de la anualidad es que sean simples, ¿no? Ciertas antes, ahora simples. Y así uno va obteniendo, digamos, si se quiere, un marco teórico del tema que está tratando. O sea, la fórmula
vamos a aplicarlo, ¿no? Pero hay que ir analizando todos estos aspectos que aquí lo consideramos como características, ¿no? Y entonces ya luego quiere saber qué cosa es simple. Ya aquí, como dice el colega, es cuando se capitaliza, ¿no? Y esa capitalización coincide con la frecuencia de pago y de la conversión de los intereses correspondientes. O sea, todo se junta, digamos, en una determinada fecha. Porque hay también de otro tipo, ¿no? Donde no se juntan todo esto, ¿no? Pero en este caso, en este tipo de anualidades, ¿sí? Fechas en que se capitalizan los intereses y coinciden la fecha de pagos y de conversión de intereses, ¿no? Quiere decir, esa ahí está hablando, digamos, de una conjunción de tres elementos. Si se juntan esos tres elementos cada mes, cada bimestre, cada trimestre, estamos hablando de anualidad simple. Aun cuando estos conceptos sean así de tipo teórico, pero sin embargo, eh, es la teoría que nos ayuda a entender la importancia de estos temas, ¿no? Porque lo otro, la parte matemática, es la destreza nomás de sumar, multiplicar y obtener un resultado. Pero si no sabes, digamos, estos conceptos teóricos, no estamos comprendiendo, digamos, la importancia del tema. En este caso, por ejemplo, dice, hace referencia como ejemplo a los depósitos mensuales a una cuenta bancaria, que redituará, por ejemplo, el 11% de interés anual compuesto por mes. Ese 11% está hablando de la tasa nominal que te ha ofrecido la entidad. Pero si eso lo capitalizas mensualmente, o lo que es lo mismo, lo divides entre 12, vas a saber que esa es la tasa que te van a pagar. Número 2. Cuando coinciden las frecuencias de pago y de conversión de intereses. Por ejemplo, si tenemos pagos o depósitos mensuales, el interés se va a capitalizar de forma mensual. Para pagos semanales, el interés se capitaliza de forma semanal y así para cada uno de los casos. En una anualidad anticipada, los pagos o rentas se realizan al comienzo de cada periodo. Como ejemplo tenemos los depósitos bancarios. Cada vez que realizamos un depósito, gana intereses a partir del momento en que realizamos dicho depósito. Es por tal razón que, de no especificarse lo contrario, las anualidades anticipadas las vamos a asociar con el valor futuro al término del plazo. Que valdría la pena aclarar aquí, ¿no? Ese ejemplo de los bancos, como dice el colega, posiblemente no sea más exacto, digamos, para una anualidad anticipada. Porque si nosotros dejamos un dinero, el banco nos debería pagar ya el interés que va a ganar a futuro en el mes que va a correr. Y eso no se hace, ¿no? Eso no se hace. Posiblemente lo hagan en su país, ¿no? Eh, el colega parece que es mexicano, ¿no? Aunque no creo, porque los bancos funcionan, digamos, casi similarmente todo el mundo. El banco, ¿qué hace? Recibe tu dinero, lo tiene ahí 30 días o más días y lógicamente va sumando los intereses, pero no es que te pague por adelantado, en forma anticipada. No es que dejas ahora 50.000 y ya te dice, toma tus 5.000 de intereses. No tiene que esperar, digamos, el plazo. Por eso digo, no es tan exacto, digamos, el ejemplo del depósito en una cuenta bancaria. En otro caso sí, de los préstamos sí se ha visto, incluso uno mismo ha sido objeto de esta situación, ¿no? Donde te dicen, mira, te vamos a prestar, por decir, 20.000 soles, pero te descontamos 2.000 soles que corresponde a la primera cuota y por lo tanto te damos solamente 18. Eso sí, eso sí, porque las entidades bancarias, como hemos dicho en otro momento, y no es que tengamos nada contra las entidades bancarias, sabemos que son muy necesarias, importantes, trascendentes, formales, legales, ¿no? Incluso hemos dicho en otro momento que las entidades bancarias cobran lo que la ley les permite cobrar, ¿no? Y en ese sentido, pero un banco
nunca, digamos, va a pagar anticipadamente a un cliente, ¿no? Ya le decía, ¿no?, que el banco primero recibe tu depósito, te paga, digamos, al final del plazo, un mes, 2 meses, 3 meses. Y además tu dinero lo va a utilizar, digamos, para prestarle a otros agentes, ¿no? Y algo más, a nosotros nos paga, digamos, 1% al año y el banco cobra 50, 60% al año. Así se trabaja, digamos, en los bancos, ¿no? Eso, digamos, está así, y no solamente es aquí, sino en todo el mundo, aunque las tasas sí difieren. Creo en algún momento comenté, por ejemplo, en algún momento se hizo una encuesta, un estudio del Banco Saga Falabella, que está en Chile, que su origen está en Colombia, está en Perú. Bueno, ese estudio incluía estos 3 países y establecieron, digamos, que en Chile cobraba un importe menor, en Colombia un poquito más y en Perú, ¡pum!, subía un poco más. No sé por qué se le han agarrado las entidades financieras acá de cobrarnos mucho más. Y efectivamente, todos los bancos acá, todos los bancos, los chilenos, los otros, y cualquiera que funcione acá, terminan cobrando mucho más aquí a los prestatarios de lo que cobran en cualquier parte del mundo donde funcionan. Así está el sistema. Bien, bien, seguimos. Es por tal razón que, de no especificarse lo contrario, las anualidades anticipadas las vamos a asociar con el valor futuro al término del plazo. Ahí también tenemos que comentar, miren, ya esto lo dije al inicio, ¿no? Las anualidades lo podemos determinar en base al valor actual, P, en base al valor actual P. O, como dice en este caso, y así va a trabajar él, en base al valor futuro. Eso quiere decir que tenemos la renta y vamos a determinar el valor futuro o monto. O puede ser también al contrario, que tenemos el monto y sobre eso determinamos la anualidad correspondiente. Así se manejan estos formulismos aquí cuando se refiere a las anualidades anticipadas. El monto acumulado de una cierta cantidad de depósitos anticipados en las anualidades simples y ciertas se da por la siguiente ecuación, donde M sería el monto acumulado. Ahí está, miren, esta es la formulita que comencé presentando, donde nos está diciendo ahí el colega, bien clarito dice, donde M es el monto acumulado, y se representa en este caso por M, por S, por V, F, o simplemente F también. También lo encontramos ahí. Y acá, ¿qué podemos ver en esta fórmula? Lo que acaba de decir el colega, que vamos a determinar M o el monto acumulado cuando conocemos R, porque todo lo que está al lado derecho de M son los datos que tenemos, ¿no? De hecho, debemos tener ese dato de R, de I, de P minúscula, de N, debemos tener esos datos, porque si no, ¿cómo vas a determinar el valor de M? Pero también en la clase anterior hemos trabajado casi lo mismo, pero en ese caso hemos determinado el valor actual, o P, o capital, siempre y cuando hemos conocido R. Y ahí también en esos casos hemos podido determinar el valor actual o también R, simplemente despejando la fórmula. Aquí, por ejemplo, miren, podemos despejar aquí de esta fórmula, podemos despejar R. R va a ser igual a M entre todo este conjunto de datos. Repito, R sería igual a M entre todo lo que está, digamos, a la derecha de R. Y ya está. Ya ahí uno podrá, digamos,
aplicar sus datos ahí internamente y podrá manejarlo. Una manera ya para calcular, una manera para calcular, miren, podría ser acá internamente. Yo tengo mi tasa, acá, tengo mi tasa, eso lo divido entre la frecuencia, por ejemplo, tengo 50%, frecuencia mensual, 50 entre 12, ya está. 50 entre 12, ya tengo un dato. A eso le sumo más uno y ya terminé con este interno. Ahora lo elevo, digamos, si es mensual, digamos, será pues a la 12, ¿no? Y dependiendo, digamos, ahí los meses que sea, digamos, del plazo de la operación. Y luego lo divido y ya está. Ya tengo ese numerador, ¿no? Y luego ya lo divido entre la I y luego todo eso lo multiplico por este paréntesis que está acá y finalmente lo multiplico por R y determino P. Bueno, ya uno tendrá que inventar la forma como, digamos, puede trabajar mejor. El asunto es que uno no tienda a tener un error en los cálculos correspondientes. ¿Y cuándo sabré que no tengo error? Cuando lo determinas por este medio, utilizando la fórmula, y luego lo determinas mediante la función Excel. Y con eso, digamos, redondeas el asunto y te das cuenta que lo que has hecho acá es correcto porque coincide con lo que ha hecho el sistema. R es el pago periódico o los depósitos. N sería el plazo en años. La I es la tasa de interés anual. Y la P sería el plazo de los depósitos y el periodo de capitalización de los intereses. Mire, acaba de decir que I es la tasa de interés anual, ¿no? Incluso está escrito ahí, ¿no? I es la tasa de interés anual. Es decir, I es la tasa nominal. Así es. En esta fórmula, ahí es la tasa nominal. Directamente el dato crudo, como se dice, el dato crudo puesto ahí, no se ha convertido nada, porque la conversión se hace directo en la fórmula. Ahora, si cree uno que se puede equivocar aplicando así directamente la fórmula, lo puede determinar antes, ¿no? Cuánto, digamos, asciende una tasa, por ejemplo, del 20% capitalizable mensualmente, ¿ya? Lo establece por fuera, ¿no? Y ya tiene. ¿Y cuántos periodos hay? ¿Cuántos periodos mensuales, por ejemplo, hay en 10 años? Ya lo establece por fuera. Y entonces ya tiene el dato, digamos, ya no el dato crudo, ¿no? Sino el dato, digamos, ya trabajado. De forma que ya no tiene por qué. Si ya uno trabajó antes los datos, esto que estoy mencionando, ya no tiene por qué dividir ni multiplicar entre P o por P. Ya no tiene que hacer eso. Esta división entre P es solamente cuando uno utiliza la tasa original o el periodo original y sin ningún trabajo antes de aplicar la fórmula. Obtenga el monto que se acumula en 2 años si se deposita $1,500 cada mes en un banco que abona una tasa de 24% anual capitalizable por mes. Miren ahí, dice, obtenga un monto que se acumula en 2 años. No se menciona, digamos, si es anticipado, nada, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. Pero por ahora estamos tratando solamente anualidad anticipada y de hecho tiene que ser eso, ¿no? Pero ¿qué pasa ya después cuando vamos a ver los otros tipos de anualidad vencida, diferida? ¿Cómo sabes eso? Aquí el colega lo está asociando a ese ejemplo que dijo hace ratito y que yo estaba criticando un poco, ¿no? Cuando dice se deposita en un banco, para él, todo depósito en un banco es sinónimo de anualidad anticipada. Por eso, digamos, que sin decir que es anticipado, ya se considera anticipada como tal, de acuerdo a la explicación que da él. Pero, para ser más específico, debería decirse por ahí en alguna parte. Por ejemplo, obtenga el monto que se acumula en 2 años si se depositan anticipadamente, por ejemplo.
anticipadamente 1.500 al mes. Si dijera así, ya se entiende, digamos, que es una anualidad anticipada. Veamos los datos. Nos preguntan por el monto acumulado, es decir, por la variable N. El plazo, que sería N, es de 2 años. Los depósitos, $1.500, sería la R. La frecuencia de los pagos y la capitalización de los intereses es mensual, es decir, 12, que es la cantidad de meses que tiene un año. Y la tasa de interés sería un 24%, o lo que es equivalente, el 0,24. Miren ahí, antes de entrar a la fórmula. Aquí los datos están, como yo decía, están en los datos crudos, no se ha trabajado estos datos. Por ejemplo, la tasa es la tasa anual, no se ha convertido a tasa mensual. Los años, ¿no? Los años tampoco se ha convertido a meses, ¿no? Hace referencia a 2 años, ¿no? 2 años. Pero aquí se va a trabajar en meses, ¿no? Porque la capitalización dice mensual. Entonces, aquí podemos ver los datos que están en crudo. Por eso es que en el otro lado, que ya estaba comenzando a hacer la fórmula, siempre lo va a considerar esa P, que lo vemos aquí, la P, que hace referencia a M minúscula como 12, por los 12 meses que tiene el año. En este caso, en vez de M, está utilizando P. Pero repito, si yo trabajara, por ejemplo, 7 o 2 años, le pongo ahí 24 meses, ya no tengo por qué dividirlo entre 12. A esta tasa de 0.24, 0,24. Si ya lo dividiera ahí, si ya lo dividiera entre 12 y obtendría 0.02, ya no tendría por qué dividirlo entre 12, como se va a hacer en la fórmula. Pero ¿de qué va a depender eso? De la forma como uno esté acostumbrado a trabajar. Si uno, digamos, quiere trabajar con los datos ahí crudos, como digo, ingresa lo que va a hacer el colega. Y si quiere, digamos, ya trabajar internamente, el tiempo está convertido a la frecuencia tal y la tasa a la misma frecuencia, entonces ya no tienes por qué utilizar P o M minúscula, ya no tienes por qué utilizarlo. Lo haría directamente. Reemplazamos en la fórmula, resolvemos y tenemos que el monto que se acumula sería de 46.545,45 centavos. Bien, podemos ver ahí que pareciera bastante frondoso todo esto, ¿no? Pareciera bastante difícil, ¿no? Pero es bastante simple, ¿no? Bastante simple. Bastante simple. Aquí, por ejemplo, ya dije, la tasa lo ha dividido entre 12. Aquí la tasa lo ha dividido entre 12. La tasa lo ha dividido entre 12 por acá. Y simplemente eso, tranquilamente lo pudiera haber hecho antes y se evitaba, digamos, de que aparezca tan compleja. Todo esto son paréntesis, corchetes, llaves, etcétera, ¿no? Entonces ya depende cómo uno se acostumbre a trabajar. Obtenga el monto. Aquí, en esta parte, atento aquí a esta parte, porque aparece, digamos, ahí algunos procedimientos que solamente valen para este tipo de anualidad anticipada. Hay que aplicar aquí la función, y como está ahí resaltado, la función valor futuro. Y miren, el colega aquí, en este caso, no está utilizando ya las letritas que antes hemos utilizado. Aquí está utilizando la palabra que utiliza el Excel, la jerga, en todo caso, la jerga que utiliza el Excel para los distintos elementos. Por ejemplo, cuando habla de la anualidad o renta, aquí se llama pagos. Cuando habla, digamos, de N, aquí el Excel le llama plazo. Y obviamente I es la tasa, ¿no? Y la periodicidad que hace referencia es la frecuencia correspondiente. Y aquí, en vez de M, en vez de S o M,
El término es valor futuro, VF. El problema es el mismo, Lo que quiere decir que debemos llegar al mismo resultado. Monto que se acumula en 2 años y se deposita $1.500 cada mes en un banco que abona una tasa de 24% anual capitalizable por mes. Identificamos los datos, tenemos que los pagos o depósitos serían de $1.500. El plazo en años tenemos que son 2, una tasa del 24%, con una periodicidad capitalizable por mes. Un año tiene 12 meses, por lo tanto sería 12. Y buscamos la fórmula llamada valor futuro. Venimos a f de x, buscamos en esta pestaña las financieras y buscamos la fórmula VF. Le damos a aceptar. La tasa, siendo que es interés compuesto, sería la tasa dividido entre la periodicidad. El número de periodos viene a ser el plazo multiplicado por la periodicidad. El pago en negativo, ponemos los $1.500, y siendo que es una anualidad anticipada, sería de tipo 1. Ajá. Le damos a aceptar. Esa Y el monto. partecita, atentos a esa partecita. Primero, digamos, ese valor en 1.500 le pone, digamos, negativo. ¿Por qué? Porque el sistema, pues, el sistema no habla necesariamente el idioma de nosotros, ¿no? El sistema, digamos, esos 1.500 se entiende, digamos, como un desembolso, un valor que te va a restar, y por eso, digamos, le considera como, hay que ingresarlo como valor negativo para que el resultado te salga positivo. Ese es un punto. El otro punto, ese es el tipo que está utilizando. Y el colega dice, aquí voy a registrar el tipo 1, que corresponde a la anualidad anticipada. La anualidad anticipada sería de tipo 1. Le damos a aceptar y el monto que se acumula sería 46.545,45 centavos. Nuevamente aquí reiterarlo. Por ejemplo, en la tasa el colega le ha puesto 0.24, ¿no? Y lo ha dividido entre 12 para convertir la tasa a la frecuencia o periodicidad mensual. Que eso lo hemos podido hacer, como ya dije anteriormente, lo podemos hacer por fuera e ingresar directamente a la tasa, la firme, como se dice, que en este caso sería 0.02. Igualmente, en el plazo, él le ha puesto 2 años y eso lo ha multiplicado. Lo ha multiplicado por la periodicidad o frecuencia, 12, 2 por 12, 24. Tranquilamente, directamente lo hemos podido desmenuzar los datos acá e ingresar directamente. Aquí también internamente podemos ver que esta función puede aplicarse así de manera con los datos brutos o crudos, o con los datos ya desmenuzados, trabajados. Ambos procedimientos son válidos, ya depende cómo uno se acostumbre. Pero el asunto, digamos que este dato 46.545 es el mismo del anterior. Vamos a ver acá el valor que sacó acá el colega. A ver ahí. A ver si es cierto. Un poquito más. Ahí está. 46.545 puntos y tanto. Es el mismo, ¿no? Debe dar el mismo. Por ahora nosotros tenemos que acostumbrarnos a manejar ambos procedimientos como una suerte de trabajar la fórmula y luego confirmar con la función. Y ya más adelante, cuando uno ya esté trabajando, pues ya sabe, digamos, que aplicar la fórmula te va a dar igual que la función. Ya, ¿para qué vas a estar aplicando la fórmula si lo puedes aplicar la función? Pero ya eso cuando uno cuando tenga que tomar decisiones prontas, rápidas, precisas, y necesitas el dato no para dentro de media hora, ¿no? Sino para ese momento, ¿no?
Entonces hay que tener en cuenta todos esos detalles. Bueno, continuamos por acá, ya estuvimos por acá. Vamos al segundo caso. ¿Cuánto se acumula en 8 meses con depósitos quincenales de $700 en una cuenta que abona el 10,24% de interés compuesto por quincena? Aquí, por ejemplo, tampoco tener en cuenta, por ejemplo, aquí no se menciona, digamos, que se trata de una anualidad anticipada, ¿no? Por ningún sitio encontramos. Por ese ejemplo por esa mención que hice anteriormente, que para el colega, digamos, todo depósito bancario que se hace en esta modalidad significa que se le considera, ¿no? Se le considera como una operación o una transacción de tipo anticipada. En todo caso, digamos, cuando ya hagamos las 3 anualidades, ahí va a ser necesario, digamos, especificar, digamos, de qué tipo de transacción estamos hablando, anticipada, vencida, diferida, porque si no, nos puede llevar a utilizar cualquier fórmula y los datos van a salir, ¿no? Pero no necesariamente es el correcto. Esa es una preocupación, como ya creo que en otro material que presentamos ahí, un colega decía, ¿no? Acá el primer punto es establecer los datos del problema. ¿Cuánto es, a cuánto es igual R? ¿Cuál es la tasa? ¿Cuál es el plazo? Y después establecer el tipo de anualidad que voy a aplicar. Porque fórmulas hay como cancha, como se dice. Hay bastantes fórmulas. Y debemos estar seguros de que la fórmula que vamos a aplicar es para el caso que se nos está presentando. Entonces, nos preguntan por el monto acumulado que sería N. La N, que es el plazo, 8 meses, se divide entre 12. Los depósitos R son de $700. La periodicidad es quincenal, por lo tanto 24, que es el número de quincenas. Y la tasa de interés sería de 0,1024 o 10,24%. Sustituimos en la fórmula, resolvemos con la calculadora y tenemos que el monto que se acumula sería de 11.614,98 centavos. ¿Cuánto se acumula en 8 meses con depósitos quincenales de $700 en una cuenta que abona el 10,24% de interés compuesto por quincena? Entonces los depósitos quincenales serían de $700. El plazo es de 8 meses, por lo tanto sería 8 dividido entre 12. La tasa es del 10,24%. La periodicidad es por quincena, por lo tanto un año tiene 24 quincenas. Y buscamos en f de x la fórmula del valor. Antes de que se vaya la fórmula, ¿por qué digamos aquí los 8 meses lo ha dividido entre 12? Porque lo estoy expresando en términos de años. Los meses en términos de años. La tasa en años, ¿no? Lo está presentando así de esa manera, ¿no? Para luego aquí ya en la función dividirlo, ¿no? Esa tasa lo tiene que dividir entre 24, que es la frecuencia, ¿no? O periodicidad, como te llaman. Y ese plazo lo tiene que multiplicar por 24. Porque ese valor que está ahí de 0.666667 es años, y tiene que convertirlo en quincena. Entonces tenemos que ubicarnos ahí en ese terreno. Ahora, ¿qué tal si directamente, miren, si el plazo son 8 meses, en 8 meses, ¿cuántas quincenas hay? Cada mes tiene 2 quincenas, 8 por 2, 16. Que tranquilamente hemos podido aquí en plazo, ahí al costadito, 16 quincenas. ¿Y cuánto, me dicen por favor ustedes, a cuánto ascendería ahí la tasa efectiva quincenal?
¿Me dicen cuánto sería la tasa? Pero tengo el dato acá. La tasa sería ya trabajada, digamos, sería 0.0042, 66, 66, 66, 67. Aquí no se ve eso porque ese trabajo lo hace el sistema, ¿no? Ese trabajo lo hace el sistema. Pero uno tiene que aprender, digamos, a manejar sus datos ahí en términos anuales, como está acá, pero también lo puede trabajar ya en términos quincenales, o esos términos anuales los puede convertir a quincenales ya en la fórmula correspondiente, en la función, quiero decir, en la función correspondiente. Y eso es lo que va a hacer el colega en este momento. Por futuro, en esta pestaña buscamos las financieras y buscamos la función VF. Le damos a aceptar. El interés compuesto, la tasa de interés dividido entre la periodicidad. El NPER sería el plazo multiplicado por la periodicidad. Los pagos en negativo de $700 y son anticipados, serían de tipo 1. Le damos a aceptar y el monto que se acumula serían de 11.614,98 centavos. Ahí también, antes de continuar, debemos ir entendiendo de qué se trata pues el caso, ¿no? Eso es lo que pasa aquí con los casos que presentan los colegas. Ellos no indican, digamos, qué cosa es este valor futuro, ¿no? Miren lo siguiente, ¿eh? ¿Qué puede pasar? Si nosotros multiplicamos 700 dólares, 700 por 24 quincenas, en la teoría no debería salir 16.800. Pero acá sale, digamos, 11.614. Por eso le digo que, y les comenté ayer, creo, si no es a ustedes, a otro grupo, pero los videos están ahí para que lo vean todos. Entonces, aquí no necesariamente, digamos, se cumplen las reglas, así como lo tenemos establecido, porque el tipo de anualidad que es anticipada, por ahí abrevia algunas secuencias y convierte los datos a un entendimiento puramente bancario, puramente financiero, ¿no? Repito, ¿eh? Si nosotros vamos a pagar 700 dólares por 24 meses, en realidad vamos a pagar 16.800. ¿Y cómo es que ahora sale aquí 11.614? Para que vean, digamos, ahí esa aparente distorsión que hay. Digo aparente porque los sistemas han sido creados así de esa manera, pero de acuerdo con la fórmula sale eso. Y lo hemos confirmado aquí en los anteriores datos acá, ahí está. También ahí está el valor de 11.000 que está ahí indicado, ¿no? Creo que no corre. El valor que acaba de determinar el colega es el mismo, ¿no? Es el mismo que lo ha determinado, digamos, con la fórmula. Pero entonces llegamos ahí a que puede haber esas situaciones que yo menciono, ¿no? Eso de fases, ¿eh? Eso de fases. Pero más allá de eso, el asunto, digamos, es que apliquemos correctamente los datos, ¿no? Pero que nos vayamos dando cuenta, digamos, qué es lo que pasa, ¿no? Qué es lo que pasa ahí con los plazos, que si pago, que si la anualidad, digamos, son pagos iguales por un conjunto de periodos igualmente también iguales, ¿no? Entonces vamos a llegar a un valor, pero ese valor no necesariamente coincide con esto. Ahí está, digamos, el asunto para ir trabajando, analizando estos datos. Bien, continuamos con el otro caso, ¿eh?
invertirse cada semana en una cuenta que abona el 9,06% de interés compuesto por semana durante 6 meses para disponer de $20,000 al final. Acá nos preguntan por el monto de cada depósito, es decir, por la variable R. El monto a acumularse sería $20,000, que sería la M. El plazo, N, sería 6 meses dividido entre 12 por 6 meses. La tasa de interés, el 9,06% o 0,0906. Y la periodicidad es semanal, por lo tanto sería de 52. Reemplazamos. En este caso, a diferencia, anteriormente conocíamos R. Ahora se ha despejado de la fórmula del monto la fórmula de R, ¿no? Y eso es lo que se va a aplicar. En la fórmula despejamos la variable R y nos queda que el monto de cada depósito sería de $751,30. ¿Cuánto debe invertir cada semana en una cuenta que abona el 9,6% de interés compuesto por semana durante 6 meses para disponer de $20,000 al final? Entonces queremos disponer al final de $20,000, que sería nuestro valor futuro, en un plazo de 6 meses, es decir, 6 dividido entre 12, la tasa del 9,06%, y son pagos semanales, por lo tanto sería 52, ese total de semanas, y buscamos la función pago para averiguar cuánto debemos invertir cada semana. Nuevamente acá en la pestaña de financieras, buscamos la función pago. Hay que tener en cuenta que hay varias funciones ahí. Podemos ver, mire, dice pago y abajo dice pago, intereses entre, pago principal entre, pago in. Hay varios ahí, pero en este caso la función que corresponde es solamente pago, solito, pago. Tengamos en cuenta ese detalle. La tasa en interés compuesto sería la tasa dividido entre la periodicidad, el NPER, el plazo multiplicado por la periodicidad. Tenemos un valor futuro en negativo de $20,000 y es una anualidad anticipada que sería de tipo 1. Y tenemos que se debe invertir cada semana un monto de $750,000,30. ¿Cuánto debe invertirse cada trimestre al 13,8% capitalizable por trimestre para disponer de $129,000 en 5 años? Nos preguntan por el monto del depósito, es decir, R. El monto que debe acumularse, M, sería de $129,000. El plazo sería 5 años. La tasa de interés, el 13,8%. Y la periodicidad es por trimestre. Un año tiene 4 trimestres, por lo tanto la P sería 4. Reemplazamos en la fórmula, despejamos la variable R y tenemos que el monto que debe invertirse cada trimestre es de $4,432,15. ¿Cuánto debe invertirse cada trimestre al 13,8% capitalizable por trimestre para disponer de $129,000 en 5 años? Entonces nuestro valor futuro serán los $129,000 en un plazo de 5 años. La tasa del 13,8% y es capitalizable por trimestre. Un año tiene 4 trimestres, por lo tanto la periodicidad sería 4. Buscamos en FDX, nuevamente financieras, buscamos la función pago. La tasa para interés compuesto, la tasa dividido entre la periodicidad, los periodos, el plazo multiplicado por la periodicidad, valor futuro negativo, los $120,000, diciendo que es una anualidad anticipada, sería de tipo 1. Le damos a aceptar. Y lo que debe invertirse cada trimestre es un monto de $4,432,15.
¿En cuánto tiempo se acumulan 40.000 dólares en una cuenta bancaria Va que a tener paga que- intereses del 8,06% anual capitalizable por semana si se depositan 2.650 dólares al inicio de cada semana? Nos preguntan por el plazo, que sería la variable M. Tienen que acumularse 40.000 dólares, que es la variable M. Los depósitos R serían de 2.650. La tasa de interés sería del 8,06% y una periodicidad semanal, por lo tanto sería de 52, que es la cantidad de semanas que tiene el año. Resolvemos en la fórmula, lo reemplazamos, despejamos la variable n y acá el monto de n nos va a dar en años, sería 0,2867 años. Siendo que el depósito es semanal, lo multiplicamos por la periodicidad, que es 52, y nos da que el plazo sería 14,91 semanas o 14,91 depósitos. Serían los que habría que hacer para acumular el monto. Para saber el plazo en días, lo multiplicamos por 7 y tenemos un plazo de 104,36 días. ¿En cuánto tiempo se acumulan 40.000 dólares en una cuenta bancaria que paga intereses del 8,6% anual capitalizable por semana si se depositan 2.650 dólares al inicio de cada semana? Entonces tenemos que se tienen que acumular 40.000 dólares que se lleva el futuro. El pago semanal es de 2.650. Tenemos una tasa del 8,06% y son pagos semanales. Y se capitaliza por semana, por lo tanto la periodicidad sería de 52. Ahora, ese número de periodos, siendo que la periodicidad está en semanas, semanal, esos periodos nos van a dar en semanas. Vamos a f de x y busco función nper en financieras. NPR, ¿no? Aquí tenemos la NPR, la tasa de interés compuesto, la tasa de interés dividido entre la periodicidad, el pago 2.650, el valor futuro en negativo, los 40.000 dólares, y sería utilidad anticipada, sería tipo 1. Le damos a aceptar y tenemos un total de 14,91 semanas. Si queremos pasarlo a días, tomamos las semanas y la multiplicamos por 7. Y si queremos pasarlo a años, tomaríamos las semanas y lo dividimos entre la periodicidad. Y tenemos 0,2867 años, 104,36 días y 14,91 semanas. ¿Con cuántas rentas mensuales anticipadas de 875 dólares se acumula un monto de 14.000 dólares si la tasa de interés es de 9,6% anual capitalizable por mes? Nos pregunta por el número de rentas, es decir, N. El monto que debe acumularse es de 14.000 dólares. Las rentas mensuales o depósitos sería de 875 cada uno. La tasa de interés del 9,6% y la periodicidad es mensual, por lo tanto la P sería de 12. Reemplazamos en la fórmula, despejamos la variable N y tenemos nuevamente que nos va a dar en años. Sería 1,25 años. Lo multiplicamos por la periodicidad, que es 12, y tenemos un plazo de 15 meses, o lo que sería equivalente a 15 depósitos mensuales anticipados. ¿Con cuántas rentas mensuales anticipadas de 875 dólares se acumula un monto de 14.000 dólares si la tasa de interés es de 9,6% anual capitalizable por mes? Entonces tenemos un monto acumulado que sería el valor futuro de 14.000 dólares. Las rentas o pagos sería de 875 dólares. Tenemos una tasa del 9,6%. Capitalizable por mes y son rentas mensuales, por lo tanto la periodicidad sería 12. Este NPER, siendo que 12 la periodicidad,
nos va a dar la cantidad de meses. Vamos a f de x, buscamos las financieras y buscamos la función NPER. En interés compuesto, la tasa dividido entre la periodicidad. El pago tenemos de $835. El valor futuro es negativo, tenemos los 14.000 y es una anticipada, por lo tanto sería tipo 1. Y tenemos que el número de periodos sería de 15 meses. Si deseamos pasarlo a años, tomamos la cantidad del periodo del NPER y lo dividimos entre la periodicidad. Y tenemos un total de 1,25 años. ¿Cuál es la tasa de interés capitalizable por semana si para disponer de $20,000 de un año se deben realizar depósitos semanales de $350? Nos pregunta por la tasa de interés, que sería la variable I. El monto a acumular sería de $20,000. Las rentas o depósitos serían de $350. El plazo sería de un año, por lo tanto pues sería 1. Y los depósitos son semanales, por lo tanto la P, que la periodicidad, sería de 52. Reemplazamos en la fórmula, despejamos la variable I y nos da un resultado de 0,1827, lo que es equivalente al 18,27%. ¿Cuál es la tasa de interés capitalizable por semana si para disponer de $20,000 en un año se deben realizar depósitos semanales de $350? Okay, tenemos que el valor futuro sería de $20,000. Los depósitos o pagos semanales de $350. Tenemos un plazo de un año y la periodicidad semanal, por lo tanto, sería 52. Esta tasa, por tanto, nos va a dar una tasa por semana o una tasa semanal. Vamos a f de x, buscamos las financieras y buscamos la opción tasa. Y tenemos que el número de periodos sería el plazo multiplicado por este plazo multiplicado por la periodicidad. Tenemos que el pago sería los $350. El valor futuro en negativo sería los $20 y esa anticipada sería tipo 1. Pasamos el porcentaje y tenemos que la tasa semanal sería de 0,35%. Para pasarla anual, tomamos la tasa semanal y la multiplicamos por la periodicidad. Pasamos el porcentaje, aumentamos decimales y tendríamos que la tasa anual sería del 18,27%. ¿Qué tasa de interés capitalizable por quincena le está encargando a la señora Ramírez si para recuperar un pagaré con valor nominal de $39,000, incluidos los intereses, hace 15 pagos quincenales anticipados de $2,400? Nos preguntan por la tasa de interés, la variable I. El monto a acumular sería el valor nominal, $39,000. Las rentas o pagos serían de $2,400. Serían 15 pagos, que es el plazo, dividido entre 24, que es la cantidad de quincenas, y la periodicidad es quincenal, por lo tanto sería de 24. Sustituimos en la fórmula, despejamos la variable I y nos da un resultado de 0,2386, lo que es equivalente al 23,86%. ¿Qué tasa de interés capitalizable por quincena le está encargando a la señora Ramírez si para recuperar un pagaré con valor nominal de $39,000, incluidos los intereses, hace 15 pagos quincenales anticipados de $2,400? Entonces tiene que acumular un monto de $39,000, que sería nuestro valor futuro. Tenemos que el pago es de $2,400.
Son 15 pagos quincenales. Un año tiene 24 quincenas, para ponerlo en años. La periodicidad es quincenal, 24. Por lo tanto, esta tasa nos va a dar por quincena. Vamos a f de x en financieras y buscamos la función tasa. El número de periodos sería el plazo multiplicado por la periodicidad. El pago tenemos los $2.400. Valor futuro es negativo, los $39.000. Diciendo que es anticipada, sería tipo 1. Montamos decimales y tenemos que la tasa sería de 0,99%. Para pasarla a una tasa anual, tomamos la tasa quincenal y la multiplicamos por la periodicidad. Y tenemos que la tasa de interés anual sería del 23,86%. Si te ha gustado el vídeo, regálame un me gusta. Y si aún no estás suscrito, únete a esta comunidad de aprendices. Nos vemos en el próximo vídeo. Sí, buen material aquí del maestro, como le dije, el maestro Sánchez, ¿ah? Maestro Sánchez. Ahí tiene de todas las habilidades que posiblemente estemos utilizando próximamente también. Bien, ¿alguna pregunta, algún comentario de parte de ustedes, por favor? Adelante. ¿Alguna pregunta, un comentario? Bueno, ya como es costumbre, la casuística que le vamos a pedir es ahí un trabajo semanal que lo estaremos cargando más tarde al sistema y le estaremos comunicando, ¿no? ¿Alguna pregunta, digo? Adelante. Hola. Hola. Nada. Pero dado que vamos a evaluar ya posteriormente mediante la tarea que le vamos a dejar, por el momento ya no vamos a hacer ninguna evaluación, ¿no? Pero si hubiera alguna duda, por favor, adelante, escucho. Podemos decir que en resumen, ¿no? En resumen, primero que debemos estar seguros qué tipo de anualidad vamos a determinar. En este caso ha sido, digamos, la anualidad anticipada. Y dentro de la anualidad anticipada podemos determinar la propia anualidad, podemos determinar el monto o valor final, podemos determinar también el valor actual, ¿no? Que lo hemos visto ayer, antes de ayer, ¿no? Y también, como se ha visto en la casuística, podemos determinar las otras variables, como el tiempo y la tasa, ¿no? Y que tenemos ahí dos formas generales de determinar. Uno, mediante la aplicación de la fórmula, que es un poco más tedioso, ¿no? Más tedioso, pero que nos hace ejercitar ahí un poco la mente, ¿no? Y la otra forma, que es la más sencilla, práctica, ágil, que es mediante la fusión correspondiente, ¿no? Bien, bien. Entonces, lo dejamos ahí. Gracias. Buen día. Buen día, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Muy amable.